partir de esa Bolivia, estamos ya tenemos esta profesión llamado administrador, administración de empresas, ¿no? Entonces no es tan antiguo, por eso también es mucha gente no aplica, ¿no? Lo que es la ciencia administrativa, ¿no? A pesar de que en otros países es normal hablar de planes, ¿no? De negocio, de estrategias, de gerencia, de gestión, no valoramos, ¿no? Entonces, no sé si ya estamos completos, somos 38, creo que hace rato había 39, entonces unos segundos más esperaremos y vamos a continuar. Como les digo, si hay alguna consulta, pregunta que quieren realizar, adelante. Bien, bien, rápido, a ver, sigue llegando, es la cosa, ¿no? Sigue llegando, a ver, ha llegado aquí, está aumentando. Algunos también no se programan, es la cosa, ¿no? Tienen que programarse, ¿no? A veces. Y, y ¿cómo sería? Pues, a ver, la educación es permanente, la investigación es permanente, ¿no? Y a veces tienen mentalidad reducida, ¿ya? Y eso me decían los exámenes, no en otros. Si no preguntado de diapositivas, y estoy preguntando de diapositivas, pero quiere que pregunte tal como está, automatismo, ¿no? Memoria sin significado, sin analizar, sin hacer autocrítica. Eso no es educación. ¿No? En la universidad se discute, se analiza, ¿no? Se propone. Entonces, la mente abierta. Entonces, si estamos con esa mentalidad, no vamos a poder solucionar problemas que son tan complejos todavía, simplemente, ¿no? Ya en una empresa, sino que son múltiples variables, ¿no? Y además son tan dinámicos, entonces uno tiene, ¿no? Esa percibir, ¿no? De analizar y entender en este caso, ¿no? Lo que es, ¿no? El fondo. Ya hemos sobrepasado 40, ¿no? Entonces vamos a continuar lo que estábamos explicando, ¿no? Ya, y falta muy poco. Ahorita vamos a terminar y después yo creo que vamos a entrar lo que es la parte, todo eso, en lo que es la parte de formulario, ¿no? Se utiliza un formulario, les decía, ¿no? Aquí está el formulario. Yo les decía nombre del cargo en unidad superior, que a quién responde, ese, ¿no? A quién presenta informes, quién es su jefe, ¿no? Y cargos, ¿no? Lo que son dependientes, ¿no? A quienes dirige, a quienes supervisa, a quienes fiscaliza, a quienes no tiene que colocar, ¿no? Entonces simplemente hay que aclarar aquí, no tiene cargos dependientes, ¿no? Este cargo, ¿ya? El objetivo del cargo aquí, ¿no? Se debe tomar en cuenta, ¿no? ¿Cuál es el objetivo del cargo? ¿Para qué hemos contratado, ¿no? ¿Para qué un contador? Entonces, ¿cuál es el objetivo que se espera? Entonces, de manera puntual, concreta, se debe redactar el objetivo. En algún momento les he indicado también, ¿no? O sea, cómo se redacta un objetivo, ¿ya? Y si no, bueno, también hay que aclarar, empezar con el verbo infinito, ¿no? El objetivo, ¿ya? Entonces, cada cargo tiene que tener un objetivo y unas funciones. Aquí, esta parte, ¿no? Este punto 10 entre paréntesis, que es ¿no? Abarca más hojas en este caso, ¿ya? Más hojas. ¿Qué significa eso? Porque el gerente de empresa debe tener más de 100 funciones, pienso, porque en realidad él hace todo, ¿no? Él compra material, él vende, ve la parte financiera, bueno, etcétera, etcétera.
Entonces, todo aquí, ahora sí, ya existe delegación en los negocios, tiene subalternos, tiene trabajadores, va a disminuir esas funciones del gerente general. Si tiene secretaria, entonces ya no se va a dedicar todo de, pues no, todo lo que es la parte de redacción, la secretaria es que va a ayudar, ¿no? Entonces varía estas funciones. Que, por ejemplo, las funciones 50, ¿no? Mínimamente yo pienso, ¿no? Igual cumple varias, ¿no? Actividades, o así tiene que entender, ¿ya? Si alguien no entiende funciones, ¿no? Son atribuciones, ¿no? Que debe realizar en el cargo. Ya al final nos vemos como tareas, ¿no? Que realiza en ese cargo. Entonces aquí no podemos colocar simplemente, ¿no? 3 o 5. Eso es totalmente errado. Algunos manuales ustedes van a ver, ¿no? Gerente, 5 funciones, no contratados para funciones, porque su sueldo es mínimamente, ¿no? En las microempresas como 5.000 bolivianos, ¿no? Entonces tiene que justificar y las entonces, aquí tienen que disgregar bastante, ¿no? Y como ustedes han investigado, ¿no? O sea, en el análisis oral, entonces, ¿qué cosas realizan, ¿no? ¿Cuáles son las funciones? ¿Y cómo se ordena la descripción de las funciones? Es de acuerdo al admin, ¿ya? Nosotros vamos a aplicar manual de funciones por objetivo. También hay otro tipo de manual que es manual de organización y funciones por competencias. Ya sin tiempo vamos a, en este caso, ¿no? Vamos a realizar también, por lo menos de manera teórica, ¿ya? Porque hoy en día la mayoría de las empresas modernas o han estado utilizando organización y funciones por competencia. Pero en nuestro medio es por objetivo. ¿Y cómo? Por eso empiezan las funciones con el verbo infinito. ¿Ya? ¿No? Planificar, realizar, bueno, entonces utilizar, ¿no? ¿Y cómo hay que ordenar ahora? ¿Cuáles deben ser las primeras funciones? ¿No? La respuesta es aplicar el objetivo. Siempre va a estar relacionado con, con lo que es la parte de planificación. Después, y después ejecución, y al final tiene que estar el control. No podemos empezar control, no tiene algo planificado, ¿no? En todos los cargos se planifica, insisto, ¿no? Les digo, usted que se programa, y si es así, no va a tener problema, ¿no? Entonces, aquí en los cargos lo mismo ocurre. Esta parte, la parte esencial, ¿no? Sustancial de este documento, porque aquí tiene que estar bien claro, ¿no? De descripción de funciones. Después, más abajo, vamos a aclarar algunos puntos más que también es indígena, dice tipo de cargo. Entonces, nosotros ya conocemos, ¿no? Según área o unidad organizativa. Hemos identificado 3 tipos de cargos, ¿no? Cargos sustanciales, cargos administrativos y cargos de en las microempresas obviamente no va a haber este cargo de asesoramiento, ¿no? Entonces va a estar entre cargos sustantivos y para cuando estamos explicando análisis organizacional, ¿cuáles son los cargos administrativos? Bueno, todo lo que apoya a la misión de la empresa. ¿Cuál es la misión de la empresa? Todo lo que produce y todo lo que vende. Entonces, ¿cuáles son los cargos sustantivos? Entonces, todos aquí área o la unidad de producción y todos los que están trabajando en la parte de ventas. Son cargos siempre nos explican de esa manera, ¿no? Entonces, aquí hay que explicar eso, ¿no? El cargo que ahorita estamos describiendo, también en cuenta lo que son las relaciones de coordinación. ¿Cómo se coordina en este cargo? ¿Cuántas reuniones
al día, o a la semana, porque no hay otro medio, ¿no? Otro mecanismo, ¿no? Cuando hablamos de coordinación, siempre, yo pienso que va a ser a través de reuniones. Estas reuniones pueden ser actualmente ya vía Zoom, pueden ser conversatorios, ¿no? Talleres, ¿no? Algunos seminarios, charlas, ¿no? Pero sobre todo va a ser reuniones, ¿no? Cuando hablamos de coordinación. También está aquí canales de comunicación. ¿Cuáles son los canales de comunicación que se utilizan? Estamos hablando de canales informales, va a ser de manera ascendente, de manera descendente, de manera horizontal, de manera diagonal, ¿no? Va a ser verbal, escrito, verbal, ¿no? Bueno, utilizando obviamente lo que son la tecnología, ¿no? Los TICs que llamamos, ¿no? Entonces, eso es de cada cargo. Bien, pues está relacionamiento interinstitucional. No va a haber mucho problema aquí porque hemos dicho en realidad exclusivamente al gerente general, porque él va a firmar los convenios interinstitucionales, ¿no? Con otras entidades financieras, con instituciones gubernamentales. Quien representa es el gerente general. Entonces, este punto exclusivamente para el gerente general. Si es para un cargo de secretaria, entonces, ¿qué vamos a anotar? Relacionamiento de decisión. No hay, ¿no? Responsabilidades del cargo. Ahora, aquí se confunde, ¿no? Entonces, yo quisiera aclararles, y si es posible, o sea, existe diferencia, ¿no? Así de lejos, bien claro, lo que son las funciones, que son las funciones, lo que son las responsabilidades. No es lo mismo. Algo visto, no los redactado lo mismo. ¿De qué es responsable la secretaria? De ordenar su archivo, la información. Eso no es responsabilidad. Tiene que quedar bien claro. En cualquier empresa, en cualquier cargo, ¿no? Las responsabilidades se identifican de esta manera. Responsabilidad administrativa, responsabilidad, responsabilidad civil, responsabilidad penal. Esas son las responsabilidades. Algunos responsabilidad profesional, ¿ya? Pero por lo menos nosotros utilizaremos esos 4 tipos de responsabilidades. Aquí se refiere a activa, ¿no? Se refiere al cumplimiento o omisión de los reglamentos, de las leyes que tiene que en ese cargo cumplir y hacer cumplir. Y si no cumple, asume esa responsabilidad. Una de las responsabilidades. Cuando hablamos de responsabilidad ejecutiva, se refiere a la parte de acción, de actividades. Ahora, hoy en día ya no es tan importante cómo has realizado, cómo has ejecutado, sino que está relacionado con lo que es resultados. A ver, ¿cuáles son los resultados que usted ha alcanzado en la gestión? Entonces, ahí se habla de efectividad, ¿no? Entonces, ¿qué tan efectivo ha sido, no? Entonces, si es ineficiencia, ineficacia, entonces, ¿quién es responsable? El trabajador es responsable. Y ahora, otro de los es responsabilidad. ¿Y qué entendemos por responsabilidad civil? Es el daño, perjuicio a la empresa. Yo, una equiputadora, un mueble, y en este manual indica de que él es responsable de su oficina, está bien claro, ¿no? Entonces tiene que nomás responder la persona. ¿Por qué? Porque él es responsable de su computadora, de su de cuidado, ¿no? De preservar en este caso, ¿no? Puede ser hasta documentos, ¿no? Que está a su cargo, ¿no? De eso es responsable. Responsabilidad civil. Si es que se perdiera, tiene que responder, ¿no?
todos los daños, perjuicios. eh, 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 Otro de las responsabilidades es la responsabilidad penal, les decía, ¿no? Eso está tipificado en los de y hay que tener mucho cuidado, ¿no? En la empresa cuando uno ocupa cargo. El acoso, discriminación, bueno, hay del tipificado y eso tiene cárcel. Entonces, como pueden ver, nada que ver con las funciones, ¿no? Las responsabilidades se maneja y se tiene que entender de esa manera y así tiene que redactarse en este documento. De tal manera de que cuando va el trabajador, conocimiento, ¿no? Porque va a tener este documento. Aunque hoy en día ya no es de manera impresa, sino que está en C, en su computadora, y cada día tiene que leer hasta que conozca perfectamente, bueno, pues ya después ya no es necesario, ¿no? Porque perfectamente qué cosas tiene que realizar, ¿no? En su cargo. Eso es en cuanto a la responsabilidad. Yo creo que está claro. Al cargo. ¿Cuáles son los requisitos del cargo? Entonces, mayormente se dividen, ¿no? Pues nosotros estábamos analizando, recordar, ¿no? No dividíamos esta parte, ¿no? Requisitos académicos, por ejemplo. Está relacionado con la formación del trabajador, nivel de formación académica se requiere para ocupar un cargo. Y si es secretaria, entonces no es suficiente, aunque se comete ese error, ¿no? Porque ya hay un título en este caso, ¿no? Hay una formación que por lo menos secretaria o secretaria ejecutiva, ¿no? Hay niveles en este caso y es lo que se tiene que no nos gusta cuando queremos manejar negocios, ¿no? No lo damos importancia, ¿no? Y si es un trabajador operativo, por lo menos que conozca, que tenga capacitación, que tenga certificado, ¿no? Entonces aquí tiene que detallarse, ¿no? Todo eso, porque este documento es fundamental, ¿no? Para, se convoca, ¿no? Cuando se saca las convocatorias, de esta parte salen, ¿no? De los requisitos. Entonces aquí de la formación profesional, de lo que es la experiencia laboral, ¿no? Lo que son los requisitos de idioma. Algunos colocan hasta religión todavía, ¿no? Yo no soy partidario, ¿no? En este caso, mucha gente coloca, ¿no? Tener buena presencia. ¿Qué será eso de buena presencia? No, tiene un técnico, ¿no? Académicos. Aquí nosotros nos interesa otros aspectos. Por ejemplo, puede ser que, bueno, es necesario conocible algún idioma, ¿no? Puede ser un idioma nativo, un idioma extranjero. Eso sí son requisitos en este caso, ¿no? Puede caso hasta lugar, ¿no? ¿Por qué? Porque si está por ahí en una provincia, en área rural, digamos, ¿no? Entonces mejor sería que viva, ¿no? Para no estar, ¿no? Perdiendo tiempo de viajes, ¿no? Y asumiendo riesgos. Entonces, todos esos aspectos no más detallados en los requisitos del cargo, ¿no? Entonces, esta parte del formulario creo que está completo y al final se va a indicar elaborado por, ustedes van a colocar seguramente sus nombres ahí, revisado por, yo lo voy a revisar, aprobado, tenemos a poder, en el pasado hemos llevado a las empresas, pero ahora como la situación no permite, entonces va a quedar en vacío, ¿no? Una vez que ya está elaborado en lo que es la implementación del manual, hay que redactar simplemente, ¿no? ¿Cómo se va a implementar? Obviamente se debe capacitar, usar este documento para que entre, en este caso, en su aplicación. Y para eso, obviamente, se necesita un cronograma de actividad, un presupuesto, pues la persona responsable, en este caso, que va a encargarse de la implementación. Y también aquí hay que anotar, en este mismo documento dice actualizar manual. Cada cierto tiempo seguramente va a actualizar, entonces mejor especificar, bueno, como ya terminó el diciembre, entonces primera semana, en este caso de 1 al 5 de enero se actualizará, ¿no? O el primer mes se analizará el manual de organización de funciones. Eso hay que describirlo, ¿no? Y al final
viene el último en este clause, o sea, estado de términos con su significado. Y esto permite entender, comprender a los trabajadores, ¿no? ¿Qué es un objetivo? Ya, bueno, aquí tendríamos que definir, ¿no? ¿Cómo se entiende un objetivo? Entonces, podemos, si queremos aclarar, entonces aquí estará tarea, bueno, a su lado su significado, ¿no? Entonces, es como el escenario este último, ¿no? Y con eso termina el documento. Entonces, como pueden ver, eso es, ¿no? Lo que queríamos ya para este caso, ¿no? Lo que es nuestro trabajo ya final, ¿no? Este es el trabajo final ya, ¿no? Entonces, eso es terminar, ¿no? Pero hay otros documentos, estamos hablando de un solo documento. Bueno, pues eso vamos a también tomar en cuenta el documento que es manual de procesos y procedimientos, ¿no? Los documentos necesitamos bastante tiempo. Ahora sí les doy la palabra para que puedan participar, ¿no? Sobre el tema que estamos desarrollando, jóvenes señoritas. Adelante. Tienen la palabra. Erika, a ver, una Erika está con audio. Erika, ¿me escuchas? ¿Qué hubo? Bueno, ya no quiere, ¿no? ¿Alguien? Hice una Bien. consulta. Sí, Génesis, a ver, adelante. Lice, este trabajo ejemplo, tendremos para presentarle a usted. Yo creo que necesitamos un mes, ¿no? No es fácil, ¿no? Como han debido observar, no es rápido, ¿no? No creo que hagan en una semana, ¿no? Yo por lo menos estimo un mes mínimo en esto. Otro sería también cuando ya estemos terminando la gestión, presentar el trabajo final ya. Y ese rato la decisión mecánicamente vale la pena y asignar la nota, ¿no? Entonces, eso podemos conversar, pero no es para una semana, no es largo, ¿no? ¿Alguna otra pregunta más? Bien, ahora sí podemos, yo creo que todo se ha entendido, es lo bueno de este curso, ¿no? Entienden todo, comprenden todo. Bueno, estoy engañando, ¿no? Pero yo lo entiendo cuando no hay preguntas, que se ha entendido perfectamente en este caso, ¿no? Todo lo que se ha explicado. Y es, te les pregunto, ¿no? ¿Se ha entendido? ¿No hay dudas? ¿No? Y bueno, pues a partir de hoy ahora tenemos que empezar a elaborar nuestro manual de funciones para la empresa que hemos investigado, ¿no? Algunos han cambiado, me anda bien, ¿no? Indicando de que, bueno, pues como han empezado con tal empresa siempre tienen que terminar. No, pues, no quieres saber nada, mejor cambiar, ¿no? Porque necesitamos por lo menos una llamada telefónica para averiguar y para preguntar más o menos, ¿no? Tener lo que es el funcionamiento de la empresa, ¿no? Y en función de eso yo creo que podemos redactar, ¿no? Este documento, ¿ya? Entonces, podemos empezar con lo que decía Génesis, ¿no? Y bueno, ahorita vamos a abrir el documento. Está aquí, tengo. Estas son las asistencias y estas son las calificaciones, ¿ya? Y el examen cuál está calificado, en este caso en sus registros, ¿no? Entonces, si tienen preguntas, consultas, a ver. Lice, la palabra, por favor. Eh, respecto
Esto del libro 4, como le estaba comentando yo y también mis compañeros tenían dificultades, usted me dijo no era necesario que esté como me dijo, la base del tema número 4 porque se van a copiar y lo prevenió, lo que me comentó usted, que evitar eso, que se copie. Y, o sea, no había un respaldo para del examen 4 porque del examen 3 no había problemas. En el examen 4 sí había muchas dificultades y por eso estaba a haber un recuperatorio respecto al examen número 4. A ver, pero ¿en qué han tenido dificultad? Porque este tema es análisis organizacional y nosotros hemos explicado, ¿no? Unidades enfatizado, pero en varias clases sobre lo que es análisis organizacional y los documentos están en la plataforma. Yo Sí, no les debo ningún documento en este caso. Todo lo que se avanza siempre coloco en la plataforma. Y yo no entiendo cómo, o sea, qué otro documento les tengo que dar. no, no le hice explicar bien. En el examen 4 solo habían dos preguntas referido al PDF que usted mandó. No había más, o sea, no se entendía bien, no estaban bien formuladas y, o sea, no, bueno, mi persona, bueno, estudié y, o sea, seguía, yo me desesperaba, encontraba, o sea, decía, pero ¿de dónde he sacado esta pregunta? O sea, yo misma me desesperaba y yo no era la única que tenía, sino también ellos también pueden hablar de cedo las palabras a cada uno de ustedes. No tengo dificultades de que si usted nos dio los documentos, están allí del tema, hay, pero solamente que las preguntas en el examen no estaban licenciado. Como le dije, solo habían dos preguntas que estaban en el número 4. No, pues, repito por eso, ¿no? La cuestión es de que ustedes están tomando en este caso lo que es tal como está. ¿Y cómo hace el estudiante? Digamos, ¿no? Pica y después copia. Eso es pues hacer chanchullo. Yo ¿por qué? Como es libre aquí, ¿quién les controla en la casa, no ve? Ahí al lado está todo su material y de ahí busca el estudio. No, ¿qué hace? Estudiar, responder. Ese es el espíritu de un examen en este caso. Entonces yo no lo entiendo, no sé tanto. Vamos a revisar, estoy abriendo el examen, miren. El examen aquí está, ¿no? Primera pregunta dice, el marco referencial del nacional es, hace rato estamos hablando, ¿cuál es el marco referencial? Los prerequisitos en este caso, ¿no? Para hacer el análisis anual. Entonces, mira, aquí está, mira, el plan estratégico o plan de negocio, el plan táctico, ¿no? Si la empresa lo tiene, se llama de operación, es la respuesta correcta, ya está. La pregunta 2, mire, es la descomposición de hechos, situaciones, sucesos o acciones del pasado para saber cómo o qué de las cosas. De análisis es análisis retrospectivo, porque son hechos pasados. Dice, aquí ya está. Retrospectivo avanzado, prospectivo, análisis coyuntural, análisis prospectivo. Y eso está en los documentos. Pregunta 3. Actividades, tareas, tales como dice, realización de autoanálisis organizacional, levantamiento, información complementaria, consolidación y análisis técnico de la información, ¿no? Después está de información, matizada del diagnóstico de la organización y trabajo en equipo y talleres, ¿no? Perteneciente al proceso. Eso es análisis. No puede ser eso preparación, ¿no? Y está.
se hace diseño organizacional. ¿Cuándo se hace rediseño organizacional? Eso ya es regalo siempre ya, ¿no? Cuando existe manual de funciones, decimos rediseño. Entonces, cuando no existe, es pues diseño. Si hace rato es diseño cuando no existe. Y cuando existe, es rediseño organizacional. Entonces, bien claro, ¿no? No lo, a ver, hasta ahí estamos tan fáciles hasta ahí. Pregunta 5, ¿qué dice? El enfoque actual mencionado es, como hace rato no es, dice, mira, desde el cliente, ¿no? Consumidor, usuarios potenciales, el enfoque actual del análisis organizacional. Otros dice, desde las operaciones activas, bueno, ya el enfoque global hemos dicho, no simplemente se debe hacer el análisis, cuando hablamos de análisis organizacional, sino que está considerado cliente, también llamados como consumidor y usuarios potenciales de la empresa. Entonces, se debe tomar en cuenta eso, ¿no? El 6 dice, ¿en qué tipo de empresas se puede realizar el análisis organizacionalmente por área funcional? Y repito nuevamente, y no toda la empresa, dice. En las aquí hay vistas, ¿no? ¿Ya? 2 respuestas, y he colocado nota más todavía, por eso algunos tienen diferente nota. No puedes hacer, pues, en una micro, un parcial, y sigo repitiendo eso, ¿no? Porque no corresponde, pues, que es tan chiquitito la empresa y haga simplemente eso no hay lógica, pues. En las pequeñas empresas, lo mismo. Pero en una empresa mediana, esa grande, hacer pues un análisis organizacional solamente por una área funcional. Y eso hemos enfatizado. Y aquí está. Simplemente varía el puntaje, porque lo ideal es en las grandes empresas. Hablando en este caso de lo que es Leche Pil, nacional, ¿no? Puedes analizar una parte simplemente, porque son grandes empresas, ¿no? Eso está bien clarito. Pregunto, las partes que son, ¿no? Ahora, ¿quién no va a saber eso? Pues las partes en cuestionario, y así estamos aplicando eso, ¿no ve? Aquí está título, número de boleta, ¿no? El encuestador o entrevistador, hemos dicho, ¿no ve? Y cuerpo, ¿ya? Para la fecha y palabras de agradecimiento. Esa es la respuesta correcta. Después pregunta 8, dice, ¿qué opción variable, a ver, identifique, mejor dicho, ¿no? ¿Qué opción es variable cualitativo de estas opciones, ¿no? Y había 3 alternativas. ¿Cuál de las opciones es variable cualitativo? En este caso no tiene que ser medido en números, ¿ya? ¿Y cuál es? Aquí la respuesta dice cargos. Claro, cargos no puedes medir, pues 1, 2, 3, no hay ese tipo de cargos, ¿no? Eres gerente, eres secretario, cumple. A ver, función no puedes enumerar, 1, 2, función 1, función 2, no puedes enumerar, sino que planificas, organizas, ejecutas, eso es cualitativo. Responsabilidad, a ver, ¿cómo lo puedes decir? Responsabilidad 1, 2, no puedes en este caso. Tienes que decir, eres responsable por la pérdida de tu equipo, computadora, y así se va a explicar en palabras. Requisitos, igual, estudios académicos, ¿no? Especializaciones, ¿no? Experiencias en palabras. Los objetivos, también, pues, el objetivo no puedes redactar 1, 2, 3. Entonces, esa es la respuesta correcta. Otros tienen, en este caso, por ejemplo, no, pues ya los sueldos, no, pues eso va a ser en números, ¿no? Ahora aquí abajo hay otro, ponen las ventas. Ya basta que encuentres ventas, no, pues ya, las ventas, pues, en las cantidades, ¿no? Cuantitativas. El 9, ¿qué dice? A ver, ¿qué modelo de análisis organizacional se aplica o que de gestión? Aquí está bien clarito, como hace rato les repetí. Sistema, persona, cargo. O al revés, no importa, ¿no? Cargo, persona. Ese es 9. Y finalmente, decía, por las características de micro y pequeñas empresas de la ciudad del auto, se
recomiendo el enfoque de análisis y diseño o rediseño organizacional. A ver, ¿cuál de ellos es recomendado? La escala de la clase 1 aparece aquí. Lo vamos a incluir, ¿no? Bueno, ¿cuál de las análisis puede aplicar? ¿Reingeniería, mejora continua o prospectiva? Siempre hemos dicho nosotros, mejora continua. ¿Por qué? Poco a poco. ¿Y qué es reingeniería? Año pasado, jóvenes señoritas, pues han leído, pues, ahí en el primer año, pues, todos los pensamientos administrativos. Y cuando han analizado reingeniería, han entendido, pues, pero que necesita mayor presupuesto, porque la reingeniería es empezar de cero. Y lo que tenemos es un cambio tal, ¿ya? Entonces, como pueden ver, esas son las preguntas